Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 20 de julio, solo a 8 días del día de nuestra patria y vamos a analizar y tratar de descifrar cómo ha ido esta semanita que termina hoy sábado y que Enrique y Carlos nos van a contar al detalle. Comenzamos por lo que ha decidido el Congreso de la República, ¿no? Poner todas las luces, todos los focos sobre una de las denuncias de la presidente Dina Boluarte. Y esta es la denuncia que tiene que ver con los Rolex, ¿no? El caso Rolex. Y el cuestionamiento alrededor de esto ha sido por qué es que no le han prestado atención a la denuncia de las muertes por las protestas que también se dieron durante su gobierno. Así que comenzamos con ese análisis y luego seguimos con la Contraloría y con varias cosas más, por supuesto, la familia Fujimori y algo de Trump, que esta semana, por supuesto, ha dado la noticia mundial. Enrique, Carlos, buen día. Hola Valerie, ¿cómo estás? Sí, antes de que el Congreso se pronuncie por estas acusaciones constitucionales, como dices tú, atendiendo a una y archivando otra, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha presentado varias acusaciones constitucionales, especialmente contra algunos congresistas, ¿no? Pero en el caso de la presidenta, el tema que se ha criticado es los Rolex valen más que la vida de 49 personas, ¿no? Y se ha puesto en ese contexto. Habría que recordar que la primera acusación por los 49 muertos atribuidos al exceso de las fuerzas de seguridad lo presentó Patricia Benavides cuando ya estaba hackeada, cuando ya se había producido el operativo Valquiria. Su asesor Jaime Villanueva estaba detenido. Ella estaba en las últimas horas de su mandato, antes de ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia, y presentó la acusación. Dicen los entendidos, y hay indicios razonables de que así pasó, el operativo Valquiria habría sido una conspiración entre Otárola, la fiscal Barreto, incluso la famosa agente Roberto, que muchos dicen que es la congresista Moyano, porque ya se tenía claro de que ella había tomado la decisión, digo, Patricia Benavides, de denunciar por los hechos ocurridos al inicio de su mandato, 49 personas fallecidas. Esto en el Congreso no ha sido aceptado porque se han dado una serie de razones jurídicas y también políticas, pero lo que sí se ha aceptado es eh, el tema del enriquecimiento ilícito y otros delitos que habría de los roles, porque ahí sí hay una prebenda específica, que no solamente son los relojes de alta gama, sino joyas lujosas y una contraprestación al Waiki, dadivoso, que primero dijo que había comprado para una amiga y después que le había prestado, de presupuesto millonario para la región Ayacucho, que además él iba a administrar Oscorima, ¿no? Por lo tanto, eso les ha causado mayor certeza a los congresistas y esto se abre en un periodo de tiempo que no necesariamente va a ser en los próximos meses, ¿no? Solamente lo único que va a hacer el Congreso es darle luz verde a la Fiscalía para que empiece ya una investigación en serio, no preliminar, y que si encuentra indicios razonables, recién acusar constitucionalmente a la presidenta y probablemente sea ya cuando esté en los últimos meses de su mandato, ¿no? Ya, pero de alguna forma es un detalle político de nuestro Congreso de la República, nos guste o no, sigue siendo nuestro, así como el detalle del informe de Amnistía Internacional, ¿no? Que también ha sido justamente alrededor de tomar posición, ¿no? Y de finalmente estar o no de acuerdo o dar, digamos que eco a toda esta situación en contra de Dina Boluarte. ¿Cómo lo ves tú, Enrique? Es bien interesante. Yo siempre presento una especie de interpretación alternativa sobre el tema de las lamentables, dolorosas muertes durante las protestas, porque siempre me fijo en los casos de Chile y Colombia donde no ha pasado nada. No ha pasado Ujú. nada. O sea, al señor Piñera, que en paz descanse, no le pasó nada. Hubo un intento una demanda ante la Corte Interamericana, no ante la Corte, ante la Corte Internacional de Justicia, perdona,
que fue rechazada. Y en el caso del presidente colombiano, Iván Duque, en ese entonces, se presentó una demanda también ante la Corte Internacional y hasta ahora no ha pasado nada. Ujú. Jalo una línea de una entrevista que tuve hace pocos días con Alberto Borea. Recordemos, Alberto Borea es el nuevo juez peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a asumir recién el 1 de enero, ¿ya? Eh, y cuando se le pregunta, él por supuesto se cuida con respecto a adelantar opinión. Ojo, un juez del país no puede ver el caso, ¿ya? O sea, Ajá, puede Tiene que el inhibir. opinar, nivel. puede, ¿no?, asesorar, pero no puedes ver directamente el caso, pero de todas maneras, pues tienes evidentemente una presencia. Y Alberto Borea, por cierto, es apenas el segundo juez peruano ante la Corte Interamericana después de Diego García Sayán, que son de la misma Llegó a ser promo. presidente. Exacto, ¿no? Entonces, en fin, es algo relevante que se ha medido poco. Y Borea lo que dice es, ¿tú crees que se va a poder defender ante un fuero internacional que esas protestas fueron democráticas? Es decir, con el nivel de violencia que se dio, con la destrucción de infraestructura de justicia que se dio, con episodios como el de la muerte del policía quemado vivo o no, y de los otros, perdón, del efectivo del ejército, ¿no? De los otros 6 soldados, y con la destrucción de la infraestructura privada, acuérdate de las plantas de Gloria en Arequipa, etcétera, etcétera, la toma de Agroindustria en aeropuertos. Ica, etcétera. Entonces, claro, yo sé que es algo sumamente doloroso, que puede ser indignante para un sector político y que puede ser, digamos, puede reflejar lo poco preparado que relativamente estaban las Fuerzas Armadas cuando se da esto después de un autogolpe. Pero sí, o sea, yo creo que curiosamente, y voy a contravía de muchos analistas acá, qué sé yo, que dicen que de esta no se escapa, yo creo que sí se va a escapar de esta, porque el contexto alrededor, y por supuesto, creo que está prácticamente comprobado que hay homicidios, ¿no? Directamente de gente que no estaba participando en las protestas, pero estaba caminando por ahí, etcétera, etcétera. Pero el contexto juega muy a favor de lo que puede ser una defensa de Boluarte en el exterior. Acá nos gusta pues mirarlo como lo queremos ver, pero yo siempre creo que hay que observar también lo que ha pasado en otras partes y cómo se han realizado esas defensas. Y yo diría que en este caso, lo que se dio no fue una protesta exactamente democrática, ¿no? En su contexto. Fue una protesta que tenía una motivación política y fue una protesta que tenía un objetivo político muy fuerte en ese momento. Ahora Ujú. podemos ver otra cosa, pero yo creo que eso al final juega a favor de lo que va a ser una estrategia legal en el caso de Boluarte y por añadidura de su ex premier, de Alberto Tarola, que es muy mencionado en el informe de Amnistía. No, o sea, Amnistía sobre todo va contra Otárola. Dice, él fue ministro de Ujú. Defensa, luego fue premier y él estaba como en primera línea. A Boluarte, claro, ella dice que no sabe, pero era imposible por su cercanía con Otárola y etcétera, etcétera. Pero yo creo que no está tan definido como un sector político lo quiere ver. Y eso hay que verlo, otra vez digo, en la jurisprudencia internacional, ¿no? No es una posición política mía. Digo, es lo que va a ser la defensa jurídica de los involucrados. De alguna manera el hecho de que, claro, la responsabilidad en el caso de Rolex sea directa de Dina Boluarte y en el caso de las muertes sea indirecta, me imagino que es así como se le puede llamar, aunque sea la responsable final de todo lo que hace el Estado, hace también que esto pueda en algún momento librarla de la carga final de este caso. Pero el hecho de que el Congreso de la República lo apruebe uno y archive el otro, ya también es digamos que es un gesto, no sé, conveniente, una jugada política, Es una decisión, burdo, es una decisión política contundente de blindar a la presidenta, queda clarísimo, ¿no? y queda Eh, claro eso, ¿no? pero hablando un poco del informe de Amnistía Internacional, por ejemplo, Ujú. se llama ¿Quién disparó la orden?, ¿no? Y ensaya esta tesis de la responsabilidad mediata de la presidenta
porque se supone que es la comandante general en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, y podía haber parado lo que ellos llaman la masacre, ¿no? Pero Correcto. yo coincido con Enrique de que estas no fueron protestas pacíficas, fueron muy violentas, recordemos, en algunos sitios, ¿no? Quisieron tomar aeropuertos, ¿no? Y no solamente han fallecido Sí. 49 personas, han muerto 69. O sea, hay 20 más que no son atribuidas a las fuerzas de seguridad y por las que Amnistía Internacional no dice una sola letra, que han muerto, por ejemplo, niños que estaban siendo trasladados a un hospital dentro de una ambulancia y que no pudieron llegar a tiempo porque las carreteras estaban bloqueadas y no se les permitió el paso por emergencia. O de pronto, gente que por desviar las carreteras tomadas terminaron accidentándose y se murieron con sus familias completas. O incluso un transportista harto de las extorsiones de estos manifestantes, que también eran delincuentes que extorsionaban, salió a reclamar airadamente y un tipo le metió un balazo en el cuerpo y lo mató instantáneamente, ¿no? Entonces, este daño colateral también habría que ver quiénes son los El caso de los responsables. haitianos, ¿no? El de los Los haitianos fue haitianos, especialmente terrible, ¿no? en fin, entonces creo que es evidente que hay un blindaje político en el Congreso, pero también es evidente que hay un timing de cierta organización, sobre todo de izquierda, de querer decir que todo fue pacífico y que nada fue violento. Oye, todos los peruanos vimos que hubo un exceso de violencia de parte de los manifestantes también, ¿no? Y mientras tanto, para seguir hablando de Dina y hablando del timing también, bueno, en el podcast anterior, en la versión anterior del 3x7, hablamos de este informe de Contraloría que se iba a presentar sobre el desbalance de Dina, ¿no? Y justamente sobre la posibilidad de este enriquecimiento ilícito y algunas omisiones, ¿no? En cuentas bancarias, sobre todo, de la presidente. Ese informe que nosotros en algún momento también barajamos podía no aparecer en las próximas horas, aunque ya todo el mundo comenzaba a comentarlo y a conocerlo, todavía no se hace efectivo. O sea, por un lado, sí está en conocimiento de que existe el informe, por el otro también hay esta decisión del Ejecutivo de o presentar un proyecto de ley para bajar el presupuesto y para reducir las funciones de la Contraloría y sin embargo todavía no lo conocemos. Sigue habiendo todo este manejo desde el Ejecutivo, así como como en el Legislativo con estas decisiones y este blindaje. ¿Qué está pasando con ese informe que todavía no se llega a publicar? Es un informe, según lo que dice en Contraloría, que está guardado bajo 7 llaves, pero el Contralor ha adelantado ya explícitamente que habría un desbalance patrimonial en el caso de la Presidenta de la República. Se ha hablado de estas Sí. cuentas y de alguna manera el propio Premier Adrián Sen ha salido a hacer una guerra preventiva sobre esas cuentas. Y claro, Ujú. este informe se supone que involucra el tema de los Rolex. Entonces, claro, la dejaría mal parada. Cuentas y Rolex, ¿no? Es cuentas y es Rolex. Entonces, Ujú. se ha interpretado, en realidad este proyecto de ley lo que es el pedido de créditos suplementarios del Ejecutivo para destrabar inversiones, para inyectar plata, ¿no? En la economía Ujú. nacional y que se dé una serie de obras. Entonces ahí lo complicado son dos cosas. Uno, que la lista de crédito suplementario parece que le interesa mucho al Congreso. Recuerda que al Congreso cuando te pasan los presupuestos, tú haces una chocolateada, modificas, aumentas, negocias y al final sales con el tema. Entonces, ahí hay que ver si los congresistas están muy apurados por aprobar una serie de obras, que Ujú. ojo, no vaya a ser que ya estén comprometidas y que estén respondiendo a intereses de determinados parlamentarios, ¿ya? Ojo con eso. Y entonces, la impresión que da es que metes de contrabando en este crédito suplementario que le conviene al Congreso, ¿no? Y al manejo, en fin, de lobbies y demás, metes una disposición donde dices que además el control concurrente de la Contraloría lo bajas del 2%. ¿Qué cosa significa el 2%? Yo como Contraloría
le cobro a la institución que le estoy haciendo este control concurrente, es decir, que acompaño la obra, y ya no lo hago post, acompaño a la obra, yo le cobro 2% del presupuesto por hacerle ese control y advertirle de lo que está haciendo mal. El proyecto de ley incluye esta suerte de contrabando, entre comillas, donde ese 2% lo baja a 0,5% y además le quita a la Contraloría la autonomía presupuestal para decir qué diablos hace con ese 0,5%. O sea, la Contraloría ha levantado su presupuesto de esa plata y ha dicho cómo gastar. Y ahora le están diciendo, vas a poder levantar la cuarta parte y ya no vas a poder gastarlo como quieres. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un matiz que creo que es interesante verlo. Nelson Schack, el contralor saliente, que ya cumplió su periodo, estamos esperando que lo releven, dice que la reforma de la Contraloría que él ha hecho efectivamente permitiría bajar ese 2% a 1% y que la cosa siga caminando, pero que el 0,5% implica que tengan que despedir aproximadamente a 2.500 auditores de 7.000 y que tengan que cerrar una cantidad de oficinas. Entonces, para Jack es absolutamente sospechoso que ese presupuesto se esté bajando a la cuarta parte. Ahora, el señor Aguilar, que es el único candidato ahora, ¿no? Evaluado por el Congreso para ser contralor, que es un funcionario más o menos de media tabla, no quiero ser peyorativo con esto, pero de media tabla en la Contraloría, dice que él estaría dispuesto a reducir ese presupuesto al control concurrente. Jack lo que está Claro. señalando es que esto va a tener consecuencias gravísimas para el funcionario. Estás hablando de medio puntito, ¿ah? Porque si fuera 1%, Jack estaría de acuerdo, ¿ya? No, no es que Jack esté pidiendo el 2%, pero dice que eso va a tener consecuencias terribles y que habría que preguntarse si esto es una suerte de venganza del Ejecutivo. Por Ya, supuesto, hay pero tengo críticas entendido, contra Jack del otro lado, ¿no? ya, pero tenemos entendido de que son tres, es una terna la que debe presentar el Ejecutivo para luego ser elegido y ni siquiera está cumpliendo con esto. Entonces, claro, van chorreando candidatos, a los candidatos los desmenuzan, gusta, no gusta, pero lo cierto es que ya Nelson Jack se debería haber ido. Entonces, mientras tanto, también Nelson Jack sigue estando un poco ahí como en medio de la situación, pero ya, también que se vaya, ¿no? ¿Esa responsabilidad de quién es? Claro, es decir, renovar es bueno también. Y ya si Claro, comienzan a hablar mucho del eh, tema, pues huele mal. hay dos ideas. Este señor César Enrique Aguilar Surichaki, que así es su nombre exacto, es la segunda persona propuesta por el Ejecutivo. El anterior era un juez que fue desaprobado en el Congreso, ¿no? Ajá. Y dicen que es el candidato del sindicato que ha estado muy activo, incluso en la última rueda de prensa del Contralor quiso, en fin, manifestarse con los medios que estaban cubriendo el evento. Eh, en principio, de acuerdo a la ley, el Contralor tiene un mandato de 7 años y se hace precisamente así para que no coincida con los mandatos presidenciales, cosa que el Claro. gobierno actual no pone a su Contralor, pues, ¿no? Sino que ya encuentra un Contralor empoderado para que lo vigile. Porque la Contraloría lo que hace es vigilar cómo se gasta el presupuesto público, básicamente. No dice si eso es legal o si eso es bueno o malo, sino cómo se gastó, ¿no? Si se cumplieron con las normas del gasto público. Ahora, y yo quisiera introducir un matiz ahí en la exposición de Enrique sobre este control concurrente, porque también siendo abogado del diablo habría que preguntar, oye, en estos años, que son varios, que has cobrado 2%, ¿cuál es tu productividad? ¿Qué has logrado con ese control concurrente? Porque todos los años escucho al Contralor decir muy orondo, este año, el 2023, el Perú ha perdido 25.000 millones de soles por la corrupción, como si fuese un gran logro. Digo, oye, si tú eres contralor, tienes que hacer algo para que eso baje, ¿no? Este, y entonces la pregunta es, con este Yo 2%, había ¿qué es? escuchado veinte Claro, mil, de hecho, o sea, que ha ahora ya hay subido. mecanismos de inteligencia artificial incluso para detectar muchas cosas. La Contraloría ha podido detectar, por ejemplo, en las declaraciones juradas de la presidenta que habían ahí inconsistencias, porque ya tiene una base de datos muy potente y con entiendo, un nivel de sofisticación también importante. Pero costo-beneficio, más allá de los equipos, ¿cómo se está evitando la corrupción en el sector público en los tres niveles, ¿no? El gobierno central y los gobiernos regionales
y los gobiernos locales donde también la corrupción es muy alta, ¿no? Oye, Ya, y pero el Pepa ministro ahí nomás, de... una pepita nomás, una pepita. Sí, Según el sí. cálculo, según el cálculo de la Contraloría, el año antepasado, tú perdías, y no voy a entrar en detalle porque sé que es complejo y hay gente que no, digamos, comparte esa metodología, pero perdías, entre comillas, 14,5% de soles de cada 100 soles del presupuesto. El último año han sido 12,5 soles. Es Vamos decir, mejorando algo, vamos para, mejorando para algo. responder, para responder a lo de Carlos, o sea, según la Contraloría, ellos sí han ayudado a ir reduciendo la corrupción. Ahora, evidentemente dicen que habría que hacer reformas posteriores, etcétera. Yo estoy de acuerdo que nadie es, digamos, no solamente imprescindible y que un mandato Imprescindible. de 7 años es más que suficiente, pero ojo, a lo que sí voy es que hay que tener mucho cuidado con quién nombras de contralor. Ah, Recuerda seguro. el caso de alguien como Edgar Alarcón, que en paz descanse, ¿no? Que se fue en medio de tremenda controversia porque había grabado al ministro de Economía. Al señor lo acusaron de vender carros usados dentro de la Contraloría. O sea, a lo que voy es que ojalá que el proceso, más allá de esta letra pequeña de cuánto has avanzado y cuánto no, que ojalá que el proceso te arroje la designación de alguien apto para ser contralor. Que esto signifique que Jack se tenga que quedar, no, de ninguna manera, pero sí hay que O tener sea, bastante cuidado porque finalmente la principal preocupación de la ciudadanía es la corrupción, ¿no? A Y, eso voy. y que baje ese 2% de control concurrente, que es casi lo que pedía Vizcarra para las obras de Moquegua, ¿no? Claro, pero puedes bajarlo probablemente a uno. No, no sé, porque no tengo tampoco ¿no? Todo el bagaje técnico, pero lo que ellos argumentan es eso, que si lo bajas a 0,5, tu línea de equilibrio se vería rota y tu cantidad de auditores y de oficinas pues tendría que cerrar. Eso es lo que señalan. Cumplo con transmitir nomás ese punto de vista. Perfecto, no, siempre es más bueno vale tener la malo información conocido. completa. No, y a mí lo que también me ha llamado la atención es cómo ha defendido Presidencia y los ministros a Dina, ¿no? Por estas omisiones, ¿no? Ahí Di Martini decía, bueno, a todos se nos escapa, a todos se nos escapa, ¿no? Un poquito lo que tenemos que decir y que reportar, ¿no? Es una vergüenza, ya, bueno, de eso hemos hablado de sobra. Podríamos hablar también un poquito de Fujimori, ¿no? Para no perder la costumbre, para mantenernos ahí con el ojo puesto en la familia de las últimas 3 décadas y pico, dándole vueltas a la política peruana. ¿Fujimori va o no va? ¿Llega o no llega? ¿Es un truco de la hija? ¿Qué han concluido esta semana por las movidas de Fuerza Popular? Hay juristas que son muy solventes y que no se les puede decir que son fujimoristas, como Aníbal Quiroga, por ejemplo, que el viernes en El Comercio ha publicado un contundente artículo sosteniendo que Alberto Fujimori simplemente no puede postularse a la presidencia, con unas razones técnicas, jurídicas ahí bastante solventes. Pero Legalmente. luego, desde el lado político, lo que se dice es que puede ser pues un globo de ensayo de él postularse, el jurado no aceptar su postulación por todas las razones que ya se han dicho, ¿no? La propia Constitución, artículo 34A, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, etcétera. Pero eh, al final va a ser una elección muy atomizada, esta del 2026, puede llegar a 40 candidatos, sería un récord realmente desastroso. Y además, el Fujimorismo está analizando ya seriamente, tengo información, de cuál va a ser su papel en lo que quedaría del régimen de Dina Boluarte, porque se le está asociando en prácticamente un cogobierno y asumiría ese pasivo de un gobierno muy mediocre y además con muy baja popularidad a ver si se hacen cambios de este Sirvinacu con el Congreso, ¿no? Y para eso están evaluando si van o no por la presidencia de la mesa directiva, ya tienen a su candidata Patricia Juárez, o van a respetar, digamos, este acuerdo tácito de que sea alguien de Alianza para el Progreso y ya Soto no va a la reelección, sería una cosa simplemente escandalosa. Salguana se le ha bajado el dedo a la propia Keiko, y el único que quedaría es este pase extraño de este señor José Elías Ábalos, Elías. ex humorista, que ahora se ha pasado a las canteras de
Alianza para el Progreso, probablemente para tentar la presidencia del Congreso. Pero eso se va a definir en los próximos días, ¿no? Ya, pero José Elías, ex fujimorista, el hecho es que tiene un poquito de corazón fujimorista, entonces al final les conviene a los de Fuerza Popular tener a alguien medianamente cercano y no quemarse, ¿no? Porque la mesa directiva de este año, del 2024 al 2025, no es lo importante es el día siguiente de el 28 de julio del 2025, porque ahí es donde ya puedes sacar a Dina y te quedas finalmente como presidente del país, haciendo campaña o haciendo lo que se necesite para la siguiente elección. Supongo yo que nada de esto es una puntada sin hilo, ¿no, Qué Enrique? tentador es hacer periodismo con bola de cristal, ¿no? El problema es que ahí los periodistas se tragan unos sapos gigantescos, ¿no? Cuando juegan de pitonitos, ¿no? Y yo tenía la razón y de ahí te vas, pero de cara. Yo creo que a Dina no la van a sacar. Ajá, Yo creo así. que nadie va a querer asumir, porque una cosa es que tú juegues en el Congreso y otra cosa es que pases a ser un gobierno parlamentario. Recuerda la experiencia de Merino de Lama. La gente no quiere saber de un presidente que salga del Congreso. Y ahí sí creo que la factura puede ser alta. Yo creo que el Fujimorismo, el 15% que tiene el Fujimorismo no va a perder ni 1%, así hagan lo que hagan, bailen tango con Dina, no va a pasar, ese núcleo duro del Fujimorismo no lo van a perder. Y como Ahora eso está uno en dice, segunda vuelta, o sea, sí, por eso, entonces eso me parece así muy remoto, pero el tema Acuña, ¿no? El tema Acuña y el tema Fujimori, o sea, uno dice, oye, Keiko, asume pues la presidencia del Congreso, y en todo caso, después del desastre que hemos visto de Kuczynski en adelante sobre tu papel, oye, a ver, demuestra qué cosa puedes hacer con una presidencia del Congreso al frente, si es que tienes, digamos, la voluntad. Y por el otro lado, Acuña quiere a Elías, no quiere a Lady Camones, se habló de Salguana, pero yo quiero poner la luz acá sobre un personaje absolutamente fundamental, porque quienes cortan el jamón en el Congreso de la República son Miki Torres y Richard Acuña. Richard Acuña ahora que tanta atención llama por sus peleas mediáticas con Paolo Guerrero, por la Mm, intención de Paolo de rescindir el contrato con Lavallejo, que claro, ya las sí. malas formas de Paolo ya le están costando pues a sus 40 o 41, ¿no? Porque ya no es pues el Divo de antes, ¿no? Ya está mayor, entonces ya pesa más eso. Pero Richard Acuña tiene mucho peso y mucha injerencia en el manejo detrás de cámaras del Congreso. Entonces yo creo que hay que redoblar un poquito las luces, no solamente sobre Fujimori, sino sobre los Acuña y cuál es la responsabilidad que ellos tienen en el manejo parlamentario. Recordemos que el señor Alejandro Soto sale ahora de las canteras de APP y habría que ver pues si ahora la intención es poner a este señor Elías, como decimos, cuando probablemente tienes 4 o 5 opciones que podrían ser más potables dentro del Congreso, no abundan. Yo sí pienso que Lady Camones es una opción que sería preferible en estas circunstancias. La propia Patricia Juárez sería preferible a lo que nos están poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de la presidencia del Congreso cuando un ejecutivo, como ustedes señalan, hace agua. Entonces, los líderes políticos que son los que realmente cortan el jamón, César Acuña, Keiko Fujimori, Richard Acuña, Miguel Torres en este caso, que respondan, ¿no? Con un poquito más de responsabilidad. Hace tiempo que no responden. Y vamos a hablar de Trump también, y del giro que ha dado, ¿no? Este atentado contra él. Un minuto, porque ya estamos ya rozando los 30 y ya nos Dale, Carlos. hemos pasado hasta el sí, la cuatro por convención ciento republicana de Milwaukee ha sido mesiánica, según todos los diarios, a favor de Trump con este discurso que al principio era como de unidad, pero después igual atacó a los demócratas, especialmente a Biden. Y también los medios que han hecho fact-checking le han encontrado, pues, fake news como siempre, ¿no? No ha cambiado en eso. Se ha victimizado, el atentado fallido le ha servido, pues, como, digamos, la mejor Trampolín a la fama. situación para salir adelante. Pero en la cantera demócrata están pensando seriamente, y ya hay varios que lo han pedido, el propio Obama también, y lo está pensando ya Biden de dar un paso al costado y sería Kamala Harris, ¿no? La vicepresidenta
creo yo, una candidata que podría recuperar en algo los puntos que sin duda ha aventajado Trump en estos días. En fin, vamos a ver qué Aunque pasa. dicen, aunque dicen que Estados Unidos no está preparado para una presidenta mujer y menos de descendencia Afroamericana, ¿no? afroamericana. Ujú. Así que vamos a ver qué, Y Trump qué ya le ganó a resulta de una esa mujer, ¿no? decisión. A Hillary Clinton. Ujú. En fin. Bueno, los memes han sido buenísimos en todo caso. Nos vamos a sábado y una semana para ver qué es lo que nos depara nuestro Perucito, que va a estar justo de aniversario, y vamos a ver también cómo queda lo de la mesa directiva y todo lo que se pueda desmenuzar de lo que viene. Ok. Chao. Nos vemos el próximo Excelente fin de sábado. semana, Cuídense. adiós.